Buenos días, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos al acto inaugural del cuarto Congreso Internacional Arquitectura, Cambio de Clima, que será presidido por Sus Majestades los Reyes. Don Felipe y doña Leticia se encuentran ya en el edificio de Baluarte y en pocos minutos dará comienzo a este acto en el que intervendrán el presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad, don Carlos Solchaga, el fundador de Arquitectura y Sociedad, don Francisco Mangado, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Uxue Barcos. Concluirán las intervenciones Su Majestad el Rey. Terminado el acto, rogaremos a todos ustedes que se dirijan a la sala de exposiciones, donde se servirá un aperitivo. Les informamos que a las 13:30 aproximadamente continuaremos el programa del Congreso en la sala de cámara. Gracias a todos por su asistencia y su atención. En este momento acceden a la sala Sus Majestades los Reyes. Buenos días, Majestades, señoras, señores. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Palacio de Congresos Auditorio de Navarra, Baluarte, en el que comienza en este momento el acto inaugural del cuarto Congreso Internacional Arquitectura, Cambio de Clima, promovido por la Fundación Arquitectura y Sociedad y presidido por Sus Majestades los Reyes. En primer lugar, les dirige la palabra el presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad, don Carlos Solchaga Catalán. Majestades, señora presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, señora ministra, autoridades, queridos amigos, bienvenidos a este cuarto Congreso Internacional de Arquitectura que organiza la Fundación Arquitectura y Sociedad, también por cuarta vez en la ciudad de Pamplona, que siempre nos ha acogido con cariño y con el apoyo de las autoridades navarras, entre otros entes importantes. Adolf Loos, el gran arquitecto de la Viena de principios de siglo pasado, llegó a la conclusión de que la arquitectura no era un arte. En su opinión, el arte debe perturbar la tranquilidad con la que viven los burgueses, y la arquitectura no hace eso. El arte es la revolución y una casa es el confort, es la comodidad, es conservadora. Pues bien, en esta fundación que me honro en presidir, aun cuando muchos de nosotros tengamos no pocos prejuicios de carácter racionalista y funcionalista, nunca llegaríamos a creer, como el señor Loos, que la arquitectura no era un arte. Antes, al contrario, creemos que es una de las más grandes artes, capaces de producir unas obras de una belleza sin igual, que producen admiración, producen asombro a quienes son capaces de verlas, entenderlas y comprender todo su significado profundo. Y una señal evidente de que creemos esto es el número de invitados que hoy han venido a hablarnos de sus ideas, grandes arquitectos con grandes obras que no hacen sino añadirse a los que a lo largo de los últimos 3 congresos vinieron también y nos honraron con su presencia aquí. A ellos quiero darles las gracias en primer lugar y demostrarles con mis palabras que, por muy funcionalistas que seamos, por mucho interés que tengamos en la relación entre la arquitectura y la sociedad en esta fundación, sabemos apreciar y admirar lo que es la obra de arte en la arquitectura. Pero es indiscutible que la arquitectura es seguramente la más pública de las artes. Y al ser la más pública es la que tiene más conexión con la sociedad. La arquitectura no solamente refleja en cada uno de sus momentos históricos los valores sociales de aquellos que encargaron las diversas obras arquitectónicas, ya fueran privadas o de carácter público,
o del estado de la cuestión social o de las aspiraciones sociales de todo un pueblo. La arquitectura, además, para bien o para mal, está sometida a todos los avatares propios del ciclo económico, a los cambios que se producen como consecuencia de los choques estructurales en la economía, a las tensiones sociales a lo que todo esto da lugar, y como consecuencia de todo ello es ineluctable la relación íntima, importante y de alguna manera también no solamente establecida por los hechos, sino también por los deseos razonables de quienes se dedican a ella, entre los arquitectos y la sociedad, entre la arquitectura y la sociedad. Después de todo, estamos hablando de un tipo de actividad que acaba coordinando las actividades de otros muchos sectores, de muchas otras industrias, que acaba teniendo una influencia decisiva en la selección de materiales, en los recursos naturales, en el gasto de la energía y en tantas otras cosas. Y esta es la razón por la cual, desde el primer momento, cuando en plena crisis ya, en los años 2009-2010, impulsados por el entusiasmo de Francisco Mangado, unos cuantos de nosotros, los que constituimos el patronato, fuimos llamados a hacer esta fundación. Quisimos insistir desde el primer momento en la importancia de esta conexión entre arquitectura y sociedad. Quizá hubo también otro aspecto que nos llamó la atención. Es verdad que a lo largo de la historia de la arquitectura los nombres de los grandes arquitectos han quedado marcados. Han marcado a veces hasta épocas o estilos en ciudades. Pero es verdad que desde 1970, 1980 hemos venido asistiendo a un espectáculo nuevo desde el punto de vista cultural. La transformación del arquitecto en una celebridad, en una celebrity. La creación de unos arquitectos que la crítica y los grandes, ciertamente, encargos que se les hacían, llegó a retroalimentar su ego hasta unos niveles extraordinariamente elevados, creando una especie de star system dentro de la profesión. Hay un tema que hoy ya es casi inevitable o irreversible. Muy pocas personas, muchas menos que ese 0,001 del que habla a veces Piketty y otros dedicados a los problemas o a las reflexiones sobre la distribución de la renta, podrían en este momento en el mundo permitirse encargar una casa de autor. La situación ha cambiado de una manera tremenda y quizá también de modo irreversible. Pero en todo caso, a nosotros también, cuando insistimos en la idea de arquitectura y sociedad, no fue ajeno esta especie de memento, de recordatorio a los grandes arquitectos de que, en última instancia, cuando aquella exuberancia irracional de los grandes edificios, muchas veces al calor de los nuevos museos o de los nuevos centros culturales, estaba produciendo junto con la construcción inmobiliaria aquí y allá todo tipo de burbujas que habrían de estallar. Recordar después de todo que los arquitectos no son tan solo grandes porque el Star System que se ha venido creando en las últimas décadas lo diga así, sino porque también lo son porque responden a las necesidades de la sociedad. Y en esta preocupación hemos venido trabajando en los últimos años. Lo hemos hecho desde nuestra modestia, con ayuda de las autoridades, tanto en España como en Navarra, como en otros lugares, con ayuda sobre todo del sector privado, y es en la forma en la que queremos seguir trabajando en el futuro, cualesquiera que sean las circunstancias que espero y deseo habrán de ser más prósperas que las que hemos conocido recientemente y, desde luego, también más halagüeñas, de manera que el discurso racional se imponga sobre el pensamiento inferior del populismo y la falta de sentido histórico. En todo caso, ese es el propósito de nuestra fundación. Llevamos 4 congresos y otras muchas actividades que no merece la pena que exponga yo aquí, pero seguimos pensando en trabajar en todo esto en un futuro próximo y en ampliar nuestro campo de actividades de manera que la relevancia, aunque modesta, de nuestro trabajo vaya creciendo. Y por ello agradezco a sus majestades, a las autoridades y a todos ustedes, sobre todo a todos ustedes, su presencia en este acto que nos ratifica en el interés de que
de las cosas que hacemos pensando en nosotros y en la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al presidente de la Fundación. Toma la palabra a continuación don Francisco Mangado, fundador de Arquitectura y Sociedad, que nos ofrecerá una panorámica de las actividades de la Fundación. Majestades, señora presidenta del Gobierno de Navarra, señora ministra, autoridades, patronos de la Fundación Arquitectura y Sociedad, ponentes, invitados, amigos en general. Hace exactamente 6 años, coincidiendo con la celebración del primer Congreso de la Fundación Arquitectura y Sociedad, celebrada en este mismo palacio, sus majestades nos visitaron entonces como príncipes. Su presencia en esta 4ª edición, respondiendo de manera generosa a nuestra invitación, representa y escenifica para todos nosotros la continuidad y el progreso de una fundación que de manera seguramente inconsciente, pero también con acierto, como ha demostrado el tiempo y desde luego llena de ilusión, se puso en marcha coincidiendo con los inicios de la virulenta crisis económica que hemos vivido y que aún de alguna manera estamos viviendo. Seguramente en su momento pocos hubieran apostado por su continuidad y desde luego mucho menos por su éxito. Pero aquí estamos y con nosotros ustedes, majestades, en esta su casa. Nuestra fundación nació con el objetivo de acercar la arquitectura a la sociedad, interactuando de manera fructífera con ella e intentando ayudar a superar actitudes más o menos endogámicas que, promovidas consciente o inconscientemente por los arquitectos, poco o nada podían contribuir para mejorar nuestro trabajo. Ese fue el objetivo y ha sido el fundamento que ha estado detrás de los diferentes programas que durante todos estos años hemos venido desarrollando. Es de rigor agradecer aquí, pues, a todas las empresas que nos han ayudado con su patrocinio, a los patronos que desde el principio y las distintas perspectivas proporcionadas por sus diferentes profesiones e inquietudes. Saben ustedes que la Fundación Arquitectura y Sociedad está fundamentalmente constituido su patronato por personas procedentes de distintas profesiones, de distintas áreas del pensamiento, de distintas maneras de plantearse la idea de lo que hay que hacer. Han impulsado, ayudado, digo, nuestras propuestas y sobre todo a todos aquellos arquitectos y no arquitectos, amigos que han encontrado en ella un vehículo para canalizar preocupaciones e inquietudes en torno al futuro de la arquitectura en nuestra sociedad. Y es ese futuro el que va a ser objetivo de las nuevas acciones propuestas para los años venideros, que, como no puede ser de otra manera, nos llenan de extraordinaria ilusión. En ellos veremos intensificar nuestro quehacer en programas de índole académica, desarrollando, por un lado, una escuela de posgrado con la idea de dotar de formación interdisciplinar a los futuros arquitectos, proveyéndoles de conocimientos en economía, ciencias sociales y métodos industriales, facilitando, sin renunciar a los valores específicos del buen arquitecto, el desarrollo de nuestro trabajo con las mejores garantías de éxito en un mundo cada vez más complejo y a la vez más simple. Este programa académico se completará, por otro lado, con una escuela infantil, escuela que queremos extender a la mayor parte del territorio nacional con el tiempo, donde el divertimento y el aprendizaje en cuestiones de arquitectura, ciudad y territorio vayan al unísono, permitiendo que nuestros niños, los más pequeños, puedan desarrollar mayores cotas de urbanidad y de exigencia respecto a la calidad de la ciudad, la intervención en el territorio y la arquitectura. Completamos así algo que desafortunadamente no está muy presente en los programas académicos escolares. Junto a esta actividad económica, el futuro trabajo de la Fundación aparece unido a otra gran realidad, importantísima a nuestra manera de ver y en la que ya, de alguna manera muy incipiente, hemos empezado a trabajar. Nos referimos al envejecimiento de la población. Realidad esta que, junto al problema medioambiental al que me referiré más adelante, condicionará sin duda la ciudad y el quehacer de la arquitectura en un futuro próximo. ¿Qué respuestas han de dar la arquitectura y los arquitectos a una sociedad en la que en un futuro medio, aproximadamente alrededor del 2040, una cantidad entre el 30 y el 40% de la población será mayor de 60 años?
¿Qué implicación tiene esta realidad en términos de ciudad, territorio y arquitectura? ¿Cómo se configurarán los espacios de vida y trabajo para una población que, lejos de estar retirada, ha de seguir aportando su esfuerzo para el desarrollo de la sociedad? ¿Cómo cambian los programas y tipos requeridos para ello? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Hablamos de una realidad tan importante que ha de configurar nuevos paradigmas económicos y sociales, los que, por cierto, todavía creo que no nos hemos enfrentado de manera muy clara, incluso políticos, y que no pueden ni deben quedar apartadas del pensamiento arquitectónico y de los arquitectos. Junto al resto de disciplinas sociales y desde nuestra perspectiva, que no deja de ser también social, hemos de contribuir en la medida de lo posible a pensar en este futuro, en esta realidad inexorable. Recordemos que el último estándar referido a España en la tasa de mortalidad crece ya más que la de natalidad, para la que hemos de estar preparados. Pensar y aportar ideas en relación a esta cuestión será sin duda una de las máximas preocupaciones de la Fundación en el próximo futuro, intentando contribuir a ese cambio de clima de la arquitectura que tiene como objetivo hacer nuestro trabajo desde y para una realidad, desde y para unas sociedades que cada vez más reclaman una arquitectura como respuesta a problemas ciertos, con voluntad de transgredir y superar las limitaciones que en ocasiones estas realidades generan, y sobre todo con una idea de servicio, que no de servilismo, que permite buscar opciones y horizontes más optimistas en nuestro quehacer. Los arquitectos, majestades, podemos y somos útiles. Esto lo queremos subrayar claramente, para ayudar en esta y otras misiones que nos reclama esta sociedad, como he dicho, cada vez más compleja. Si de algo somos capaces de manejar situaciones exactamente complejas, con muchísimas variables, convirtiendo y sintetizando estos problemas en soluciones que mejoran nuestro entorno. Pero para ello hemos de conocer mejor y de manera más ilustrada esos problemas. Es un esfuerzo que hemos de hacer los arquitectos. Hemos de buscar necesariamente, y repito, que sin renunciar a nuestra condición de arquitectos, el encuentro con otras disciplinas y ramas del conocimiento que nos rodean. Creo yo que la conferencia de Rencoljas esta mañana ha sido paradigmática y fantástica en este sentido. Arquitectura, cambio de clima, es el título del cuarto Congreso de Arquitectura y Sociedad que ustedes, majestades, han tenido a bien inaugurar en este acto. El cuarto congreso de una serie que en sus diferentes títulos, Arquitectura más por menos, el primero, Arquitectura lo común, el segundo, y Arquitectura necesaria, el tercero, dejan intuir la manera de pensar de esta fundación. Con Arquitectura, cambio de clima, un título voluntariamente ambiguo, pero por ello mismo lleno de significados e interpretaciones, pretendemos en estas jornadas suscitar reflexiones respecto al menos dos de las acepciones posibles. Una de carácter más específico y más inmediata, referida, como es claro, al cambio climático. La segunda, de dimensión más general, referida a las actitudes que han de configurar una nueva manera de hacer y de enfrentarse a nuestro trabajo. El cambio climático es un hecho. No vamos ahora a explicar una realidad que todos ya vivimos. Lo es igualmente que a la construcción, una actividad que supone el 10% del Producto Interior Bruto de la economía global y, por ejemplo, el 40% del consumo de la energía en la Unión Europea, le ocupa un papel y una responsabilidad muy importantes en lo que a paliar los problemas medioambientales se refiere. Los arquitectos, al menos en su mayoría, somos conscientes de la necesidad de afrontar el diseño urbano, la relación con el medio y la configuración de los edificios desde perspectivas responsables que aseguren una mucho más equilibrada relación entre medios y objetivos con el fin específico de contribuir a frenar el cambio climático. Estudios en lo que a sistemas energéticos aplicados a la arquitectura se refiere, uso de nuevos materiales, reciclado de los mismos, estudio de producción en términos de vertidos de CO2, evaluaciones medioambientales y otras muchas decisiones e instrumentos similares han comenzado a formar parte de nuestro lenguaje y, sobre todo, de nuestro quehacer, contribuyendo sin duda a abundar en una actitud responsable. Pero en la arquitectura también se está produciendo un cambio de clima. Un cambio de clima que confía en que la solución a buena parte de los problemas a los que nos referimos pueden afrontarse con más y mejor arquitectura. Con una arquitectura creada a partir de una realidad que ha de convertirse en el gran recurso sobre el que trabajar, resolviendo problemas ciertos presentes en cualquier lugar y sociedad en el que y con la que trabajamos. La realidad, los problemas que le definen,
Por ejemplo, el cambio climático, la búsqueda de una sociedad más equilibrada y justa, un uso racional de recursos, un crecimiento incontrolado, la falta de identidad, estos y otros cualesquiera cuestiones que afecten a un concepto de arquitectura sostenible amplio, son grandes en su dimensión, pero son también grandes oportunidades para hacer y hacer de una manera distinta, generando ese cambio de clima que aparece en el título de nuestro Congreso y que define otros paradigmas y otras voluntades para hacer arquitectura. Un mensaje, pues, optimista, en absoluto ingenuo porque la tarea es larga. Conocemos los problemas y hemos de abordarlos. Un mensaje optimista también porque este nuevo clima está especialmente presentado en las generaciones más jóvenes de arquitectos. Generaciones jóvenes que, a pesar de lo que han tenido que sufrir como consecuencia de la crisis económica, han sabido enfrentarse a las dificultades, convirtiéndolas en razones para construir una gran arquitectura. No han perdido el tiempo lamentándose y han reaccionado con lo mejor de sí mismos, conscientes de que no hay vuelta atrás, de que el pasado está para aprender, pero de que nos enfrentamos a un presente y un futuro con ánimo de mejorarlo. Conscientes de que cualquier proyecto, por pequeño y humilde que éste sea, es una gran y magnífica oportunidad para hacer una extraordinaria arquitectura, puesto que la arquitectura poco tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Seguramente, creo yo, tenemos unas generaciones jóvenes de arquitectos que incluso no nos merecemos. Aprovechémoslos ayudándoles. Recientemente, Majestades, nuestro país ha recibido el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia, concedido al Pabellón de España. Un pabellón basado, como le ocurre ahora a la Bienal de Arquitectura Española, que se inaugurará recientemente en Granada, en una magnífica arquitectura creada fundamentalmente por jóvenes arquitectos. Una arquitectura hecha desde el menos para el más, solamente en la medida necesaria, con gran sentido de lo público, definiendo un indiscutible cambio de clima en la arquitectura. Justo los lemas de los 4 congresos convocados por la Fundación Arquitectura y Sociedad. Acabo. Más y mejor arquitectura. Majestades, crean de verdad que la arquitectura es muy necesaria, que la arquitectura no es solo construcción, que la arquitectura no es un lujo, que es pensamiento e idea sobre todo, que es servicio, pues puede ayudar a resolver problemas, grandes retos, como por ejemplo es el cambio climático que nos atenaza. Los arquitectos estamos al servicio y empeñados en ello. Se trata de una profesión generosa y atrevida, con voluntad de transgresión. Aprovéchenla. Permítame, para terminar, a todos los que han hecho posible este congreso, un agradecimiento especial. De manera particular, al patrono de la Fundación, director del Congreso y gran amigo, al que admiro y, como él sabe, debo mucho, Luis Fernández Galiano. Gracias, Luis. Sin ti, la gente de la revista Arquitectura Viva, este congreso y los anteriores no hubieran sido posibles. También un agradecimiento muy especial al Gobierno de Navarra, a su presidenta, doña Uxue Barcos, que desde el primer momento impulsó el congreso con ilusión e intensidad. A todos nuestros patrocinadores que generosamente nos han apoyado, a los distintos ponentes, todos ellos arquitectos de referencia, como ya ha anunciado Carlos Olchaga, que desde el mundo del pensamiento, pero también de la acción arquitectónica, desde el mundo de la docencia, han sabido con su obra y sus escritos estimular y suscitar los debates importantes ante los retos a los que nos enfrentamos. Gracias por vuestra presencia, que sabemos es costosa en tiempo y dedicación. Al personal de la Fundación, gracias por su generosa dedicación para hacer posible el Congreso. Majestades, estamos en Navarra, su tierra. Para nosotros es un gran honor recibirles hoy aquí. Esperamos que desde ahora se conviertan un poco en embajadores de los arquitectos y de la arquitectura española, que, créanme, es magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras a don Francisco Mangado. A continuación, damos paso a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Uxue Barcos Berruezo.
Majestades, autoridades, señoras y señores participantes en este cuarto Congreso, buenos días y, por supuesto, bienvenidos a todos, bienvenidos a Navarra, en un día en el que hablamos de arquitectura y sociedad y, sin ninguna duda, la primera referencia de cualquier infraestructura en sociedad no es sino la paz. Por lo tanto, nuestro primer recuerdo, el del Gobierno, y no tengo duda el de este Congreso, para ese atentado que se ha producido hoy en Turquía. Hasiko naiz lehenik nahiko nuke Nafarroako Gobernuak sentitzen duen poz handia adierazi arkitekturako nazioarteko biltzar garrantzitsu hau aurten berriz ere gure foru komunitatean eginen delako, izan ere. Biltzarren 4. edizioa izanik, huts egin ezinezko hitzordu bihurtu da mundu maila. Bertan parte hartuko baitute une honetako arkitekto hoberenetakoak. Quisiera, en primer lugar, decía, mostrar la enorme satisfacción que supone para el Gobierno de Navarra el hecho de que la comunidad foral acoja una vez más, y es ya su 4ª edición, este destacado Congreso Internacional de Arquitectura, un congreso que en su 4ª edición se consolida como una cita de primer orden a nivel mundial y que cuenta con la participación de algunos de los mejores arquitectos en este momento. En este sentido, Navarra, cuna de importantes profesionales, de importantes pensadores, de importantes arquitectos y, por lo tanto, estrechamente ligada a esta disciplina, se convierte una vez más en referente de la escena internacional. Bajo el título Arquitectura, Cambio de Clima, este congreso ofrece una oportunidad magnífica a la reflexión en torno a la necesidad de buscar soluciones arquitectónicas que mejoren nuestro entorno, que mejoren nuestra calidad de vida y todo ello desde un punto de vista sostenible. Este 4º Congreso Internacional de Arquitectura, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, pone el acento una vez más no solo en la arquitectura como disciplina académica, sino en la arquitectura como instrumento al servicio y en relación con la sociedad. Un mensaje que ha sido ya apuntado repetidamente en esta tribuna, pero que quisiera subrayar y, por supuesto, compartir. La arquitectura y el urbanismo pierden sus sentidos y se alejan de la sociedad en la que se desarrollan, porque la técnica y el arte de alterar el medio físico deben tener como fin último la modelación de los espacios al servicio de la sociedad, de forma que estos resulten eficaces y satisfactorios para la ciudadanía. Así, y en este congreso que hoy inauguramos, pretende relacionar la arquitectura con una cuestión que lleva años ocupando, sin ninguna duda, preocupando al conjunto de nuestra sociedad: el cambio de clima, el cambio climático, que viene siendo motivo de encuentros a todo nivel internacional, cumbres y reuniones en el seno de una comunidad que afronta este verdadero problema de un modo global, proponiendo soluciones igualmente generales para el futuro, pero yo diría, y desde luego esta es una percepción que se contiene en el conjunto de la sociedad, sin afrontar que el cambio climático es ya un hecho. De esta forma, la sociedad asiste a un choque de intereses frustrantes, a las diferencias entre países desarrollados y emergentes y a una falta de coincidencias y voluntad colectiva para hacer frente al reto. Y así, frente a esta aparente ineficiencia de propuestas globales, yo quiero ser optimista, pero de momento esta es una sensación extendida, la sociedad decide actuar. Y buena prueba de ello es este congreso, que supone un paso adelante para ir estableciendo los principios de actuación en los campos de la arquitectura y del urbanismo, con el objetivo de reducir al máximo el impacto del sector en el cambio climático. Cuando se estudia la contribución de los diferentes sectores a la producción de gases de efecto invernadero o al cambio climático en general, a la arquitectura y al urbanismo les corresponden íntegros, y no es poco, los del sector residencial y de servicios, la construcción y parcialmente, y esto viene añadido y es de especial importancia, la industria y el transporte. Comenzando por la escala mayor, la decisión del modelo de crecimiento urbano ya implica el primer impacto ambiental, la ocupación del territorio. Hasta no hace demasiado tiempo hemos asistido a modelos de crecimiento de baja densidad con pequeñas edificaciones en grandes urbanizaciones como actuaciones más cercanas a la escala humana o incluso ecológicas. Sin embargo, hoy sabemos que suponen una ocupación del territorio mucho mayor, una proporción de suelo urbanizado e infraestructuras por vivienda exagerados y una dependencia del transporte, especialmente del transporte privado, incomparablemente mayor. Afortunadamente, al menos en nuestro entorno más próximo, se ha frenado esta ocupación cada vez mayor del territorio, se ha limitado de alguna manera el crecimiento y se opta claramente cada vez más por la consolidación de núcleos más agrupados y, por supuesto, por la rehabilitación de los núcleos urbanos ya existentes. Esta tendencia debiera responder a criterios de
sostenibilidad o impacto ambiental y no tanto a una consecuencia coyuntural que obedece a los efectos de la crisis especialmente inmobiliaria. Sería deseable, además, que en los futuros desarrollos urbanos comiencen a tomar peso a la hora de tomar determinaciones las condiciones medioambientales y microclimáticas que permitan a la ciudad y a los futuros edificios protegerse o beneficiarse de las condiciones locales de temperatura, de soleamiento, vientos dominantes, reducir razonablemente la necesidad de longitud de los desplazamientos y una ocupación, por lo tanto, adecuada del territorio. Porque tras el urbanismo, el siguiente aspecto a considerar en cuanto a las condiciones del cambio climático son sin ninguna duda las propias edificaciones, tanto en fase de construcción como en el uso a lo largo de su vida útil, como en su posible rehabilitación o demolición final y el potencial reciclado de sus componentes. El rechazo de materiales tóxicos generadores de gases de efecto invernadero o de elevado coste energético en su fabricación o en su posterior reciclado ya se tiene en cuenta en todos los sectores y, a pesar de la relativa larga vida útil de la edificación, también se tiene en cuenta en estos momentos en la construcción. El diseño y uso de los edificios también se están viendo afectados por determinadas normativas en todas las escalas de la Administración, comenzando, y quiero ponerlo en estos momentos especialmente en valor, por las de la Unión Europea, encaminadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir su demanda de energía de calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitaria, sin alterar las condiciones de confort de la vivienda. Así, la Directiva 2012/27 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, fija como objetivo el ahorro de un 20% del consumo de energía para el año 2020 y la preparación del camino para posteriores mejoras, e impone, además, a los Estados miembros el establecimiento de una estrategia para movilizar inversiones en la renovación del parque de edificios residenciales y comerciales. En este sentido, el Gobierno de Navarra trabaja ya en una hoja de ruta para luchar contra el cambio climático. En este camino, además del apoyo a las rehabilitaciones con contenido energético, el Ejecutivo foral tiene ya establecidas ayudas especiales del 40% del presupuesto protegible para la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. Con medidas como esta, y no es sino un ejemplo, se busca lógicamente la reducción de la demanda energética y el incremento del confort en el interior de las viviendas existentes, evitando además también, y es otro elemento fundamental en la aportación de la arquitectura a la sociedad, evitando, por lo tanto, también en la medida de lo posible, los efectos de la pobreza energética. No podemos perder de vista otro elemento, otra directiva europea de especial interés, la Directiva 2010/31, que propone el fomento de la creación de edificios de consumo casi nulo, definidos como los que cuentan con un nivel de eficiencia energética muy alto y en los que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida deberá estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida la producción in situ o en el entorno. Esta directiva impone que a partir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos deberán ser de consumo de energía casi nulo. Lo cierto es que la proximidad de la fecha obliga a administraciones especialmente, pero no solo, por supuesto, a arquitectos, a proyectistas, a adoptar las medidas normativas y de formación también, que permitan cumplir con esa obligación, ya que se trata de un cambio sustantivo y no es posible asumirlo sin la adecuada preparación. Esa consecución del consumo casi nulo de energía de los edificios va a tener principalmente dos aspectos positivos: la reducción, lógicamente, de la demanda energética y todo lo que de ello se deriva, apuntaba a algunos elementos fundamentales, y el aprovechamiento de la energía del entorno y del propio edificio. En definitiva, un modelo más sostenible con nuevos estándares que tanto promotores y técnicos como compradores de vivienda están valorando ya de forma voluntaria debido a una mayor concienciación sobre la necesidad de incrementar la eficiencia energética. Voy finalizando, amaitu behar dut. Zer lotura dute arkitekturak eta hirigintzak aldaketa klimatikoarekin? Badudarik gabe gaur hasten den biltzarrak aukera emanen digu mundu osoan ospea duten hizlarien ekarpenak ezagutzeko. Horiei esker parte hartzaile guztiok urrats bat aurrera eginen dugu gai honek sorrazten dituen galdera eta erantzunetan. Incidía en que este congreso que hoy arranca nos va a permitir conocer las aportaciones de ponentes de prestigio internacional, de forma que todos los asistentes habremos avanzado en algunas de las preguntas que yo planteaba y de las respuestas que empiezan ya a surgir en torno a la vinculación de la arquitectura y el urbanismo con el cambio climático y esa vinculación que todos tenemos. Les deseamos igualmente, por supuesto, que a la adquisición de conocimientos se pueda sumar una grata estancia en nuestra comunidad foral. Majestades, se lo transmitía
casi anteriormente, y en la ciudad de Pamplona, en la capital navarra, en estos días que dura el Congreso. Muchas gracias, mila esker guztioi. Muchas gracias, doña Uxue Barcos. Y para terminar, Su Majestad el Rey nos dirige unas palabras. Señora Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, señora Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, delegada del Gobierno, presidente y miembros de la Fundación Arquitectura y Sociedad, fundador, autoridades y todos los participantes en este congreso, tanto los que son de aquí, de Navarra, de España, como los que nos visitan de fuera de España. I would like to offer all of those who come from abroad and visit us today for this Congress a very warm welcome. I hope this Congress is both productive and enjoyable, and you can enjoy the wonders of Pamplona and Navarra. Antes de empezar, y ante las noticias que hemos tenido en las últimas horas, quiero, como ha hecho la presidenta, transmitir al pueblo turco y a sus autoridades nuestra sentida y profunda solidaridad ante la masacre terrorista en Estambul. El terrorismo, que siempre condenamos, solo merece desprecio y repugnancia. Exige unidad de todos para erradicarlo y apoyo sin fisuras para todas las víctimas y sus familias. Permitidme ahora sí que comience mi intervención con el recuerdo que antes apuntaba Pachi, de hace 6 años, cuando todavía, claro, siendo príncipes de Asturias y de Viana, tuvimos la oportunidad de ser testigos de los primeros pasos de este congreso impulsados por la Fundación Arquitectura y Sociedad. Fue naturalmente aquí en Pamplona, en este mismo lugar, en el Baluarte, donde compartimos un almuerzo durante la primera edición con los organizadores y los participantes, no tantos como ya en la 4ª edición. Y ya entonces comprendimos y valoramos el acierto de la iniciativa, su valentía por el momento elegido, en plena crisis económica, y la oportunidad que representaba para la contribución de la arquitectura española, de gran fama, al conocimiento y a la conciencia ética en un ámbito tan intrínseco a la actividad humana y tan crucial en los debates mundiales sobre el futuro, sobre la sostenibilidad medioambiental y social del planeta y de la humanidad, respectivamente. Como en todo comienzo, había ilusión, había ímpetu, ganas de sumar y de hacer algo positivo que tuviera impacto y dejara huella. Pues así es y sigue siendo. Y hoy nos alegra volver a estar con vosotros, volver a esta querida tierra de Navarra y a Pamplona. Gracias por la oportunidad de participar en esta inauguración de vuestro 4º Congreso, que nos convoca bajo el título o el lema Arquitectura, Cambio de Clima. Y felicidades por su elección, porque sin duda este es el gran tema de nuestro tiempo. Nuevamente un acierto, como en ediciones anteriores, que demuestra cómo mantenéis la misma ilusión y la misma voluntad de servir al bien común que os motivó en vuestros comienzos. Y es que no hay duda de que la arquitectura, el urbanismo, la construcción, son herramientas o representan símbolos y proporcionan ejemplos de cómo la humanidad se desarrolla y se adapta, de cómo progresa y modifica su entorno. Pero aquí se trata de la necesidad actual de lograr que las actitudes y la sensibilidad de la profesión ante los desafíos planteados a la arquitectura y al urbanismo por el cambio climático sean verdaderos agentes de cambio social para provocar una reacción efectiva y a tiempo que nos ayude a evitar, a paliar o revertir las causas y los efectos de esa gran amenaza, que no es futura
que está aquí y ya la estamos padeciendo, como se nos ha recordado tantas veces y ha quedado tan patente tras la Conferencia de París y el subsiguiente acuerdo. Y enhorabuena a la Fundación por mantener esta iniciativa, que es muestra también de la excelencia y la altura de la arquitectura española, y de forma particular cómo se concentra esa imagen aquí en Navarra y en Pamplona, así como de su sensibilidad social e integración en los entornos en los que se desarrolla. El impacto de la crisis económica se hizo sentir con especial virulencia en la construcción, un sector que había contribuido a la prosperidad de nuestro país y al bienestar de los ciudadanos a través de la mejora de viviendas y ciudades, pero también un sector cuyo impacto en el paisaje y el patrimonio no siempre fue acertado. El desplome de la actividad constructora provocó un examen de conciencia en las profesiones relacionadas con ella y en la arquitectura también de forma singular, como de hecho pusisteis de manifiesto en ediciones anteriores ya desde el 2010. Precisamente en aquella primera edición tuvimos ocasión de comprobar hasta qué punto el empeño por ofrecer más por menos, más pertinencia, comodidad y belleza usando menos medios económicos, menos energía y menos materiales, y con un menor consumo de agua o territorio, había hecho de la arquitectura un cambio pionero de la sostenibilidad. Una sostenibilidad, pues, que exige debatir sobre los recursos, pero también sobre la ordenación del territorio. Los arquitectos, conscientes de la importancia de la construcción y el urbanismo en la demanda global de recursos no renovables, habéis procurado también enfrentaros al desafío del cambio climático con un auténtico cambio de clima en las prioridades que guían vuestra actividad. La reciente obtención del León de Oro, por cierto, también me permito congratularme y junto a todos vosotros por parte del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia, muestra en este terreno el alto grado de reconocimiento internacional de nuestro país en su adaptación al nuevo panorama surgido tras la crisis. Pero más allá de los logros de la arquitectura española en un entorno todavía difícil, la convocatoria hoy de eminentes profesionales de todo el mundo pone de relieve el interés por compartir conocimientos e ideas con los mejores y de inspirarnos en las prácticas más avanzadas. Porque la responsabilidad social de la arquitectura exige un talante y un compromiso de mejora continua y permanente formación, rasgos que hacen de ella una profesión de servicio. Servicio a las personas, servicio al entorno y servicio a la cultura. Esta actitud de renovación y adaptación a las cambiantes demandas sociales y ambientales es compartida también por numerosas empresas que intervienen en la construcción de nuestros edificios y ciudades. Empresas que colaboran con las instituciones en la tarea de hacer un país mejor, que saben reconciliar la continuidad con lo existente y la protección del patrimonio y el paisaje con la firme voluntad de innovar en nuestras técnicas y nuestras prácticas para poner la edificación al servicio de la comunidad. Empresas e instituciones, en suma, que dialogan entre sí y con las diferentes profesiones que configuran el entorno para mejorar la vida de las personas. Este es, en definitiva, el sentido genuino del cambio de clima en el que nos encontramos inmersos. Un cambio de talante y de actitud al que nos aboca el tránsito ecológico y social producido por el cambio climático. Bajo este lema, el Congreso que ahora se inicia explorará el momento actual de la arquitectura y las formas en las que puede promoverse la sostenibilidad en beneficio de las personas y del planeta. Procurará, sin duda, aproximar las inquietudes de los arquitectos y las necesidades sociales para servir más eficazmente a los ciudadanos. Les deseamos a todos unas jornadas muy provechosas y una feliz estancia entre nosotros. Gracias a la Fundación, gracias a Pamplona, gracias a Navarra. Eskerrik asko.
Muchas gracias, Majestad, por sus palabras. Con ellas damos por finalizado este acto inaugural del Cuarto Congreso Internacional Arquitectura, Cambio de Clima y agradecemos a todos los presentes su asistencia. Muchas gracias.